Algunas personas pasan por la vida sin saber nunca lo que significa ser verdaderamente vista. La nena Hartwell pasó 23 años creyendo que era una de ellas. Vivía sola en una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo fronterizo que no quería saber nada de ella. Los vecinos cuchicheaban y se mantenían a distancia. Aprendió a esperar crueldad, no amabilidad. Una noche de invierno, después de haber sido expulsada al bosque helado por palabras duras y corazones fríos, un hombre de las montañas la encontró llorando en la oscuridad. No se marchó, se sentó con ella, la escuchó, y cuando ella terminó de contarle todos esos años de soledad, la miró a los ojos y le dijo dos sencillas palabras que lo cambiaron todo. Cásate conmigo. ¿Por qué un desconocido le ofrecería su corazón a una mujer a la que el mundo había abandonado? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cabaña se encontraba donde el bosque se encontraba con la pradera, una estructura solitaria de troncos de pino desgastados y una chimenea de piedra que dejaba escapar humo en los días ventosos. Era pequeña, solo tenía una habitación con un altillo para dormir, pero la nena Hartwell la había convertido en su hogar durante 23 largos años. La cruz de madera que había tallado su marido colgaba sobre la puerta, con los bordes suavizados por el tiempo y el clima, un guardián silencioso de un umbral que pocos cruzaban. Todas las mañanas comenzaban de la misma manera. Ella nena se levantaba antes del amanecer, cuando el aire aún era fresco y el mundo contenía la respiración entre la oscuridad y la luz. Encendía el fuego en la chimenea de piedra, avivando las brasas de la noche anterior con leña seca y paciencia. Ponía la tetera para preparar café. El café auténtico era un lujo que se permitía una vez a la semana. El resto del tiempo se conformaba con raíz de chori tostada. Mientras el agua se calentaba, salía al exterior para evaluar el día. El huerto junto a la cabaña exigía una atención constante. En la temporada de cultivo, cuidaba frijoles, calabazas, patatas y zanahorias. Había aprendido qué plantas podían sobrevivir a los duros inviernos de Cedar Falls y cuáles eran demasiado delicadas para esta tierra implacable. Sus manos, antes suaves y sin marcas, ahora estaban callosas y fuertes. Podía remover la tierra, arrancar malas hierbas y cosechar verduras con una eficiencia nacida de la necesidad. Cada patata que desenterraba, cada judía que recogía era un día más que sobrevivía. El agua provenía del arroyo a un cuarto de milla de distancia. 2 veces al día, nena hacía el recorrido con 2 cubos de madera suspendidos de un yugo sobre sus hombros. El camino estaba desgastado por sus pasos, tras miles y miles de viajes a lo largo de más de 2 décadas. En verano, el paseo era agradable, casi meditativo. En invierno era peligroso. El camino estaba helado y el arroyo a veces se congelaba, lo que la obligaba a romper el hielo con una barra de hierro que guardaba para ese fin. Había llegado a Cedar Falls como una joven novia de 19 años, llena de esperanzas y sueños. Su marido, James Hartwell, había sido un buen hombre, tranquilo, trabajador y devoto. Se habían conocido en la calle. Louis, donde su padre trabajaba como dependiente, y James había ido a comprar suministros para su granja. La había cortejado como es debido, hablando con su padre, llevándole pequeños regalos, prometiéndole una vida juntos en la frontera. Ella había dicho que sí porque lo amaba, pero también porque anhelaba la aventura, una vida más allá de las estrechas calles y las aún más estrechas expectativas de la vida en la ciudad. Su matrimonio había sido breve, solo 8 meses. 8 meses aprendiendo a ser esposa, a cocinar sobre un fuego abierto, a conservar alimentos para el invierno, a crear un hogar en un entorno salvaje que no se preocupaba por la comodidad humana. 8 meses de felicidad, de trabajo compartido y sueños compartidos, de tardes tranquilas y planes susurrados para los hijos que tendrían. Entonces llegó el día que lo cambió todo. James había ido a la ciudad a por provisiones. Ella se había quedado en casa porque no se encontraba bien, con la esperanza de que fuera el primer síntoma del embarazo que ambos deseaban. Él nunca regresó con vida. Había habido un altercado en el salón. Un hombre llamado Tucker había hecho comentarios groseros sobre nena, sugiriendo que no tenía nada que hacer en la frontera, que era demasiado refinada, demasiado delicada, que arruinaría a un buen hombre. James había defendido su honor. Las palabras se convirtieron en puños de vergüenza
Y entonces Tucker sacó un cuchillo. James murió en la calle frente al salón, desangrándose antes de que llegara el médico. Tucker alegó defensa propia. Dijo que James lo había atacado primero. Los testigos, todos amigos de Tucker, respaldaron su versión. No se presentaron cargos. Tucker salió libre, y entonces comenzaron los rumores. Si la nena no hubiera venido a Cedar Falls, James seguiría vivo. Si ella no hubiera sido tan refinada, tan obviamente fuera de lugar, Tucker nunca habría hecho esos comentarios. Si hubiera ido a la ciudad con su marido ese día, tal vez podría haberlo evitado. La lógica no tenía sentido, pero el dolor y la culpa rara vez lo tienen. La ciudad necesitaba a alguien a quien culpar, y la nena Young, sola, una forastera, se convirtió en su objetivo. Al principio había intentado seguir formando parte de la comunidad. Asistía a los servicios religiosos sentada sola en el último banco. Compraba en la tienda general y hablaba educadamente con los comerciantes. Se ofrecía a ayudar en los eventos comunitarios para aportar lo poco que tenía, pero las puertas se cerraban una tras otra. Martha Henley, esposa del comerciante y autoproclamada autoridad moral de la ciudad, dejó claro que la nena no era bienvenida. Nunca se dieron razones explícitas, pero el mensaje era inequívoco. Vete o serás rechazada. La nena no tenía a dónde ir. Sus padres habían muerto de fiebre el año anterior a su matrimonio. No tenía hermanos ni otros familiares. La cabaña y la pequeña parcela de tierra eran suyas. James se había encargado de ello en su testamento, pero eran todo lo que tenía. No podía permitirse el viaje de vuelta a la ciudad. Louis, e incluso si pudiera, ¿qué le esperaba allí? Nada, nadie. Así que se quedó. Y los años pasaron, difuminándose unos en otros. La gente del pueblo mantenía las distancias. A los niños se les advertía que se mantuvieran alejados de aquella mujer del bosque. Los comerciantes la atendían, pero no le dirigían más palabras que las estrictamente necesarias. El reverendo Thomas, un hombre amable que parecía preocupado por la situación, no hizo nada para intervenir. El orden social de Cedar Falls exigía la exclusión de la nena, y pocos tenían el valor de desafiarlo. Ella aprendió a vivir con el silencio. Aprendió a encontrar compañía en las gallinas que criaba para obtener huevos, en los ciervos que de vez en cuando se acercaban a su jardín, en los cuervos que se posaban en su tejado y se llamaban entre sí con voces que sonaban casi humanas. Aprendió a contentarse con su propia compañía, a llenar las horas vacías con trabajo y más trabajo hasta que el agotamiento la vencía cada noche y podía dormir sin soñar. Sus raras visitas a la ciudad eran ejercicios de resistencia. Enganchaba a su viejo burro al pequeño carro que James había construido y recorría los 5 kilómetros que la separaban de Cedar Falls. La tienda general vendía los suministros que ella no podía fabricar ni cultivar: sal, harina, azúcar cuando podía permitírselo, agujas e hilo, aceite para lámparas. Entraba en la tienda, cogía lo que necesitaba, dejaba las monedas en el mostrador y se marchaba. A veces, la transacción se producía en completo silencio. Otras veces había comentarios que no iban dirigidos a ella, pero que eran lo suficientemente altos como para que los oyera. Hay gente que no sabe cuándo no es bienvenida. Esa está maldita. La mala suerte la persigue. Debería haberse ido hace años. Elea nena había aprendido a no responder. Involucrarse solo empeoraba las cosas. Mantenía la mirada baja, la expresión neutra y los movimientos eficientes. Entrar, coger lo que necesitaba, salir y sobrevivir un mes más. La joven Sarah Cooper, hija del herrero, a veces observaba a Eleanor con curiosidad. La niña tenía unos 15 años, lo suficiente para hacer preguntas, pero lo suficientemente joven como para seguir bajo el control de sus padres. Una vez, Sarah le sonrió a nena, una pequeña expresión tentativa de bondad humana. Nena le devolvió la sonrisa y por un momento, el peso del aislamiento se alivió, pero la madre de Sarah vio el intercambio y se llevó a su hija a rastras, regañándola en voz alta por los peligros de relacionarse con mujeres malditas. Sarah nunca volvió a sonreír, aunque a veces nena la sorprendía mirándola desde la distancia, con su joven rostro preocupado. Por las tardes, después de terminar las tareas y apagar el fuego para pasar la noche, nena se sentaba a la pequeña mesa que James había hecho y escribía en su diario de cuero.
Había comenzado el diario al día siguiente del funeral de James, porque necesitaba un lugar donde poner las palabras que ya no podía decir en voz alta. Con el paso de los años, se había convertido en su única confidente. Escribía sobre sus días, sus recuerdos, sus esperanzas que se desvanecían. Escribía cartas a James contándole cómo era su vida sin él. Escribía oraciones que parecía que caían en saco roto. El diario estaba casi lleno, con sus páginas repletas de su letra pequeña y ordenada. A veces volvía atrás en el tiempo y leía entradas de hacía una década, 15 años, 20 años. Podía seguir la evolución de su soledad, desde cruda y sangrante hasta sosa y constante, de algo que parecía que iba a matarla a algo que simplemente había aprendido a soportar. Hacía tiempo que había dejado de esperar que algo cambiara. Esta era su vida. Esto era todo lo que sería jamás. Envejecería sola en esta cabaña y un día moriría aquí, y tal vez pasarían semanas antes de que alguien se diera cuenta. Tal vez encontrarían su diario y finalmente comprenderían lo que le habían hecho, o tal vez simplemente lo quemarían junto con todas sus pertenencias y fingirían que nunca había existido. La nena Hartwell, a sus 42 años, había sobrevivido 23 años de aislamiento, pero había aprendido que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Era simplemente el acto de seguir respirando día tras día sin propósito, alegría ni esperanza, y se había vuelto muy buena en ello. Ese año el invierno llegó temprano. A mediados de noviembre ya había caído la primera nevada importante, cubriendo la frontera con un silencio blanco. Lela y Nena sabía que tenía que ir al pueblo antes de que llegara el peor tiempo. Sus reservas de harina y sal estaban peligrosamente bajas, y el aceite para la lámpara casi se había agotado. Podía soportar muchas penurias, pero afrontar un invierno en Montana sin luz, ni la posibilidad de hacer pan, era un riesgo que no podía correr. Enganchó a su yegua, Paciencia, llamada así por la virtud que más había necesitado la nena a lo largo de los años, al pequeño carro, y partió justo después del amanecer. El viaje a Cedar Falls duraba casi una hora con buen tiempo. Con nieve en el suelo y más amenazante en las pesadas nubes grises que cubrían el cielo, tardaría más. La nena se envolvió en el viejo abrigo de lana de James, que aún servía después de todos estos años. Holland cubrió la cabeza y los hombros con un chal de punto. El pueblo estaba tranquilo cuando llegó. La mayoría de la gente se quedaba en casa, preparándose para la tormenta que todos sentían que se avecinaba. La nena guió a los pacientes hasta el poste de amarre situado fuera de la tienda de Henley y bajó del carro. Su aliento formaba nubes en el aire frío. Se quedó de pie un momento, reuniendo su determinación como siempre hacía antes de entrar en la tienda, antes de enfrentarse a las escaleras, los susurros y los silencios deliberados. La campana situada sobre la puerta sonó cuando entró. La tienda estaba cálida, calentada por una gran estufa de hierro fundido situada en el centro. 3 mujeres estaban de pie cerca del mostrador, examinando telas. Martha Henley, por supuesto, junto con Susan Cooper y Rachel Barnes. Levantaron la vista cuando la nena entró y su conversación se detuvo a mitad de frase. La nena se dirigió rápidamente a las estanterías donde se guardaban las flores. Necesitaba 2 sacos para pasar el invierno. Los cargó en sus brazos y luego se dispuso a recoger sal, aceite para lámparas y una pequeña bolsa de azúcar que había estado ahorrando. Era un lujo, pero se acercaba la Navidad y, a pesar de su aislamiento, quería celebrar el día con algo dulce. «Me sorprende que te atrevas a aparecer por la ciudad», dijo Martha Henley con voz cortante, rompiendo el silencio. La nena no respondió. Llevó sus provisiones al mostrador y las dejó con cuidado. «¿Me has oído?» Martha se acercó, con el rostro enrojecido por la indignación. «Dije, me sorprende que te atrevas a aparecer por aquí. Necesito provisiones, señora Henley, como cualquiera». La voz de la nena era tranquila, pero firme. Metió la mano en el bolsillo para sacar las monedas que había contado esa mañana. «Como cualquiera». Martha se rió, pero no había humor en ello. «Tú no eres como cualquiera. Eres una maldición para este pueblo. Has sido una maldición desde el día en que llegaste». Susan Cooper se movió incómoda. Rachel Barnes apartó la mirada. Ninguna de las dos dijo nada. La nena dejó las monedas sobre el mostrador. «Esto debería bastar». «¿Debería?» Martha no hizo ningún gesto para coger el dinero,
ni para cobrar la compra. ¿Deberíamos venderte algo? Cada vez que vienes aquí, pasa algo malo. La última vez que estuviste en la ciudad, los molineros perdieron la mitad de su rebaño por una enfermedad. La vez anterior, el chico Thompson se rompió el brazo. Esas cosas no tuvieron nada que ver conmigo. Las manos de Elena temblaban ligeramente, pero las mantuvo apoyadas sobre el mostrador. No. Martha se inclinó hacia adelante. Tu marido murió por tu culpa. Eso es un hecho, y desde entonces, esta ciudad ha sufrido. Las cosechas se pierden, la gente enferma, los niños tienen accidentes, y tú sigues volviendo, trayendo contigo tu miseria. Eso no es justo, Martha. La voz provenía de la parte trasera de la tienda. Sarah Cooper, la hija de Susan, había estado ordenando latas en una estantería. Ahora se adelantó, con su joven rostro preocupado. La señorita Hartwell no ha hecho nada malo. Sarah, cállate, sisió su madre. Pero no está bien, insistió Sarah. Solo está comprando provisiones como cualquier otra persona. ¿Por qué no podemos hacerlo solo porque ella no pertenece aquí? Interrumpió Martha. Nunca lo ha hecho, y cuanto antes lo acepte y se vaya, mejor estaremos todos. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. 23 años de resistencia, de tragarse su dolor, de aceptar lo inaceptable. 23 años, y nunca se había defendido, nunca había respondido. Pero ahora había algo en los ojos de Martha, una crueldad que iba más allá de la mera frialdad, y que finalmente rompió la compostura que Elena había mantenido con tanto cuidado. Perdí a mi marido, dijo Elena, con voz baja pero clara. Lo perdí todo. Y en lugar de ayudarme, en lugar de mostrarme un ápice de bondad cristiana, este pueblo se volvió contra mí. Vosotros os volvisteis contra mí. ¿Y por qué? ¿Porque necesitabais a alguien a quien culpar? Porque era más fácil que afrontar la verdad. ¿La verdad? El rostro de Martha se sonrojó. La verdad es que nunca debisteis haber venido aquí. Nunca estuvisteis hechos para la vida en la frontera. Eras demasiado blanda, demasiado refinada, demasiado ¿qué? La voz de Elena se elevó. Años de ira reprimida que por fin encontraban una salida. Demasiado viva, demasiado optimista, demasiado tonta para creer que la gente me trataría con la decencia humana básica. Martha agarró las bolsas de flores del mostrador y se las tiró a Eleanor. Rodaron por el borde y cayeron al suelo con un ruido sordo. La bolsa de azúcar le siguió, se abrió y derramó cristales blancos por el desgastado suelo de madera. Ahí tienes tus provisiones, dijo Martha con frialdad. Tómalos y vete, y no vuelvas. A partir de ahora, alguien dejará los suministros en el borde de tu propiedad. No quiero volver a ver tu cara en mi tienda. Elena miró fijamente el desastre en el suelo. El azúcar que había ahorrado, el pequeño lujo que se había permitido, estaba arruinado. Algo dentro de ella, el último y frágil hilo de esperanza de que tal vez, de alguna manera, las cosas pudieran mejorar, se rompió. Se dio la vuelta y salió de la tienda sin decir otra palabra, sin recoger los suministros que había pagado, sin mirar atrás. La campana volvió a sonar cuando la puerta se cerró detrás de ella. Desató a Patience del poste de amarre, con las manos temblando tanto que apenas podía manejar el nudo. Se subió al carro y cogió el res, pero no se atrevía a volver a casa. Todavía no. La cabaña, con su silencio, sus recuerdos y su aplastante soledad, le parecía una tumba. No podía volver allí, no en ese momento. En lugar de eso, alejó a Patience de la ciudad hacia el bosque que bordeaba el extremo oriental de Cedar Falls. Las lágrimas brotaron antes de llegar al sendero. Grandes sollozos desgarradores que había reprimido durante tanto tiempo que sentía que la iban a destrozar. Dejó que los pacientes se detuvieran y simplemente se sentó en el carro llorando como no había llorado desde el funeral de James. Por su marido perdido, por su vida perdida, por los 23 años que había pasado en el exilio, por la persona que podría haber sido si el mundo hubiera sido más amable. Finalmente los sollozos se convirtieron en lágrimas silenciosas, y las lágrimas silenciosas en una respiración agotada. Elena se secó la cara con el chal y miró a su alrededor. Había conducido más lejos de lo que pretendía. El carro estaba en un pequeño claro rodeado de altos pinos. La nieve había comenzado a caer copiosamente. Copos pesados que pronto lo cubrirían todo. Debería dar media vuelta, debería irse a casa.
Pero la idea de la cabaña, vacía y fría, esperándola como la había esperado cada día durante 23 años, era insoportable. En lugar de eso, Elellanena se bajó del carro. Se adentró en el bosque, con el vestido enganchándose en las ramas bajas y los zapatos hundiéndose en la nieve. Caminó hasta que ya no pudo ver el claro y los árboles la rodeaban por todos lados. Entonces se detuvo, se apoyó en un gran pino y se deslizó hasta sentarse a sus pies. El frío se filtraba a través de su vestido. La nieve caía sobre su cabeza descubierta y se derretía en su cabello. Se llevó las rodillas al pecho y las rodeó con los brazos, haciéndose lo más pequeña posible. Pensó, de forma distante y desapegada, que si se quedaba allí, el frío acabaría por vencerla. Sería indoloro, decían, como quedarse dormida. Y entonces oyó pasos. Elellanena levantó la vista, con la visión borrosa por las lágrimas y la nieve derretida. Una figura se acercaba entre los árboles. Era un hombre alto y de hombros anchos, vestido con pieles y con un rifle a la espalda. Se movía con la confianza tranquila de alguien que pertenecía a esos bosques, que los conocía tan bien como Eleanor conocía su jardín. Se detuvo a unos metros de distancia y la miró con unos ojos de un azul sorprendente en su rostro curtido. Tenía una espesa barba salpicada de canas y el pelo largo recogido en la nuca. Parecía tener unos 50 años, aunque las duras líneas de su rostro sugerían una vida que no había sido fácil. «Te vas a congelar aquí fuera», dijo. Su voz era grave y tranquila, más como una constatación que como una expresión de preocupación. «Lo sé», respondió Eleanor. El hombre la observó durante un largo momento. «¿Quieres congelarte?» Eleanor no respondió. No sabía qué decir. «Bueno», dijo el hombre, «no puedo dejarte aquí. No estaría bien». Se quitó la mochila y empezó a recoger ramas secas de debajo de las ramas protectoras de los pinos circundantes, donde la nieve no había llegado. «Me llamo Caleb Stone, ¿y tú eres la nena Hartwell?» Su voz sonaba hueca, incluso para sus propios oídos. «Encantado de conocerte, la nena Hartwell». Caleb apiló las ramas con cuidado y sacó un pedernal y acero. En cuestión de segundos, había encendido un pequeño fuego. «Acércate al calor. Podemos hablar o podemos sentarnos en silencio. Tú eliges, pero hoy no vamos a pasar frío». La nena se encontró acercándose al fuego, atraída por su calor y por algo más. La sencilla e inesperada amabilidad de un desconocido que no le había dado la espalda. El rostro de Martha Henley pasó por varios tonos de rojo antes de quedarse en un carmesí furioso. Durante un largo momento, se limitó a mirar a Caleb, claramente poco acostumbrada a que la desafiaran tan directamente. La multitud esperaba, conteniendo la respiración. «Está bien», espetó Martha finalmente. «Puede quedarse con sus provisiones, pero no creas que esto cambia nada». Desapareció en la tienda y regresó momentos después con 2 sacos de harina, sal y una bolsa de azúcar de repuesto. Se los entregó a Eleanor sin mirarla a los ojos. «¿Ya está? ¿Satisfecha?» «Gracias», dijo Eleanor en voz baja, aunque las palabras le sabían amargas. No fue un acto de bondad, fue una capitulación bajo presión, pero eran provisiones, y eso era lo que importaba. Mientras cargaban los productos en el carro, Elellanena se fijó en que Sarah Cooper se acercaba. La niña miró nerviosa a su madre, que estaba de pie junto a Martha con los labios apretados, y luego dio un paso adelante. «De todos modos, lo siento», dijo Sarah en voz baja, «por cómo te hemos tratado. No estuvo bien». Elellanena sintió que una calidez le invadía el pecho. «Gracias, Sarah. Eso significa más de lo que imaginas». El viaje de vuelta a la cabaña fue tranquilo. Caleb parecía perdido en sus pensamientos y Elellanena aún estaba procesando lo que había sucedido. Alguien la había defendido. Alguien había desafiado la narrativa que había definido su vida durante más de 2 décadas. Le parecía surrealista. Durante los días siguientes, Elellanena se dio cuenta de que estaba cambiando poco a poco. Empezó a limpiar rincones de la cabaña que había descuidado durante años. Quitó las viejas cortinas, polvorientas y descoloridas, y empezó a coser otras nuevas con la tela que había estado guardando. Incluso empezó a trabajar en una colcha, uniendo retales de tela sin un plan claro, simplemente disfrutando del acto de crear. Caleb se dio cuenta de los cambios. «El lugar parece más luminoso», comentó una tarde mientras traía una carga de leña. «Supongo que me siento más luminosa», admitió Elellanena. Levantó un cuadrado de tela azul.
Ni siquiera sé por qué estoy haciendo esta colcha. Tengo mantas en perfecto estado, pero esta mañana me desperté y solo quería hacer algo nuevo, algo que no hubiera estado aquí en 23 años. Eso se llama esperanza, dijo Caleb con delicadeza. Te sienta bien. Esa noche, mientras compartían una sencilla cena de estofado de venado y pan, Caleb se mostró inusualmente callado. Empezaba a hablar y luego se detenía, hasta que finalmente Eleyanena dejó la cuchara y lo miró directamente. ¿Qué pasa? Llevas toda la noche luchando con algo. Caleb la miró a los ojos. Hoy, cuando estaba en el bosque revisando mis trampas, recibí una noticia. Me encontré con un hombre que trabaja en el rancho Triple Creek, a unos 50 kilómetros al oeste de aquí. Están buscando a alguien que les ayude con los caballos durante el invierno. Buena paga, alojamiento y comida. El Eleyanena sintió un nudo en el estómago. ¿Te vas? Eso es lo que no estoy seguro de querer. Caleb se inclinó hacia adelante, con sus manos curtidas apoyadas en la mesa. He estado pensando mucho estas 2 últimas semanas en lo que estoy haciendo, en a dónde voy. Durante 15 años he estado a la deriva, sin destino, sin propósito, solo moviéndome de un lugar a otro, tratando de huir del dolor. Y ahora he encontrado algo por lo que vale la pena quedarse. Hizo una pausa. Alguien por quien vale la pena quedarse, si ella quiere que me quede. El corazón de Eleyanena comenzó a latir con fuerza. Caleb. Un golpe en la puerta la interrumpió. Ambos intercambiaron miradas, sorprendidos. Eleyanena rara vez recibía visitas, incluso ahora, y desde luego no después del anochecer. Se levantó y abrió la puerta para encontrar a Martha Henley de pie en el porche, flanqueada por Susan Cooper y otra mujer. Eleyanena reconoció a la vecina de Martha. Señora Hartwell, dijo Martha con rigidez, necesitamos hablar a solas con su amiga. Caleb apareció detrás de Eleyanena. Todo lo que tengas que decirme, puedes decirlo delante de Eleyanena. Muy bien. Martha enderezó los hombros. Hemos venido a advertirte. Eleyanena Hartwell no es lo que parece. No ha traído más que desgracias a este pueblo. Su marido murió por su culpa. Ha habido malas cosechas, muertes de ganado, niños enfermos, todo desde que ella llegó. Esos son mentiras, dijo Caleb con calma. Y tú lo sabes, ¿verdad? Dijo Martha con los ojos brillantes. Pregúntale por la noche en que murió su marido. Pregúntale dónde estaba. Pregúntale por qué un hombre sano se peleó por una mujer que ni siquiera estaba allí. Eleanor sintió cómo se le helaban las venas. Era la vieja acusación, la que la había perseguido durante años, que debería haber estado en el pueblo ese día, que si hubiera estado allí, James seguiría vivo. Estaba en casa, dijo Eleyanena con voz temblorosa. Me encontraba mal. Creía que estaba embarazada. Qué conveniente, se burló Martha. Un marido muere defendiendo a una esposa que ni siquiera estaba a su lado. Y no había ningún niño, ¿verdad? Solo otra mentira. No era una mentira. La voz de Eleyanena se quebró. Perdí al bebé 2 días después de enterrar a mi marido. Lo perdí todo. La revelación quedó suspendida en el aire. Eleyanena nunca le había contado a nadie lo del aborto espontáneo. Había enterrado ese dolor tan profundamente que rara vez se permitía pensar en él. Pero ahora estaba a la vista, crudo y sangrante. Susan Cooper palideció. Martha, nunca dijiste que estuviera mintiendo. Martha insistió, pero ahora había menos certeza en su voz. Siempre miente. No, dijo Caleb con firmeza. Está diciendo la verdad. Puedo verlo. Cualquiera que la mire puede verlo. Dio un paso adelante, colocándose entre Eleyanena y las 3 mujeres. Eleyanena no ha hecho nada malo, ni hace 23 años, ni ahora. La única pregunta es, ¿por qué has pasado tanto tiempo intentando destruirla? La compostura de Martha se resquebrajó. Por un momento, Eleyanena vio algo más allá de la ira, un dolor profundo y antiguo. Entonces, el rostro de Martha se endureció de nuevo. Te arrepentirás de ponerte de su lado, dijo Martha con frialdad. Este pueblo no perdona fácilmente y no olvida. Entonces, este pueblo y yo tenemos algo en común, respondió Caleb, porque yo no olvido cuando veo una injusticia y no perdono a las personas que la perpetúan. Las 3 mujeres se marcharon, con sus pasos crujiendo en la nieve. Eleyanena se desplomó contra el marco de la puerta, agotada. Caleb la guió de vuelta al interior y la acomodó en la silla junto al fuego. Nunca me habías hablado del bebé, dijo con delicadeza. No podía. Nunca se lo he contado a nadie. Eleyanena miró fijamente las llamas.
Sentía que era la prueba de que estaba maldita, de que no estaba destinada a ser madre, de que Dios me estaba castigando por algo. Dios no funciona así. ¿Cómo lo sabes? Porque yo perdí a mi esposa y a mis 2 hijos por culpa de la fiebre, y sé que no fue un castigo. Solo fue la vida siendo dura e injusta. Caleb se arrodilló junto a su silla. Ella, nena, mírame. Ella lo hizo. Sus ojos azules eran firmes y amables. No estás maldita. No estás siendo castigada. Solo eres una buena persona que ha sufrido más de lo que nadie debería sufrir. Y si me dejas, me gustaría ayudarte a cambiar eso. ¿Qué estás diciendo? Caleb le tomó las manos entre las suyas. Estoy diciendo que no quiero aceptar ese trabajo en el rancho. No quiero seguir vagando. Quiero quedarme aquí contigo. Quiero ayudarte a reconstruir tu vida. Y tal vez hizo una pausa, como para reunir valor. Tal vez construir una vida juntos, si tú me aceptas. Ella, nena, lo miró fijamente, sin atreverse a creer lo que estaba oyendo. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres fuerte, amable y resistente. Sé que me haces sentir menos sola. Sé que, por primera vez en 15 años, puedo imaginar un futuro que no consiste solo en sobrevivir. Él le apretó las manos con más fuerza. Eleanor Hartwell, ¿quieres casarte conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. La mente de la nena se aceleró. Era demasiado rápido, demasiado repentino. Apenas se conocían desde hacía 2 semanas. Pero por otra parte, solo había conocido a James 3 meses antes de casarse. Y esos habían sido los meses más felices de su vida antes de que se produjera la tragedia. Y más que eso, estaba tan cansada de estar sola, tan cansada del silencio interminable, de la soledad aplastante. Caleb le ofrecía una oportunidad de conexión, de compañerismo, de algo parecido a la felicidad. ¿Podía realmente rechazar eso? Tengo miedo, susurró. Yo también, admitió Caleb, pero tengo más miedo de alejarme de esto y pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido. Ella, nena, miró sus manos entrelazadas. Las suyas, pequeñas y pálidas, eran grandes y curtidas, y sintió que algo se asentaba en su pecho. Una decisión, una elección. Sí, dijo. Sí, me casaré contigo. El rostro de Caleb se iluminó con una sonrisa, la primera sonrisa genuina y espontánea que ella, nena, había visto en él. Se puso de pie y la levantó en un abrazo suave pero firme, y ella, nena, se sintió relajarse en él. ¿Cuándo fue la última vez que la abrazaron? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió tan segura? Necesito que entiendas algo, dijo ella, con la voz amortiguada contra su hombro. No estoy haciendo esto por desesperación. No estoy diciendo que sí porque me sienta sola. Yo lo sé. ¿Y tú? Porque necesito que sepas que te veo. Veo el buen hombre que eres. Veo tu amabilidad, tu fuerza y tu paciencia. No se trata de un rescate. Se trata de... Se apartó para mirarlo. Se trata de elegir volver a intentarlo juntos. Eso es todo lo que quería oír. Caleb metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo desenvolvió y dejó al descubierto una sencilla alianza de oro desgastada por el paso del tiempo. Este era el anillo de mi madre, lo único que conservé cuando dejé atrás la civilización. Lo he llevado conmigo durante 15 años, sin pensar nunca que tendría motivos para dárselo a alguien. La nena tomó el anillo con cuidado, sintiendo su peso, tanto físico como emocional. Es precioso, no es lujoso, dijo Caleb, pero es auténtico, y ha sido bendecido por un amor que duró 40 años. Mis padres estuvieron casados hasta el día en que murió mi padre. Si este anillo tiene algo de esa suerte, algo de esa devoción, sería un honor para mí que lo llevaras. Ella, nena, se puso el anillo en el dedo. Le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. ¿Cuándo nos casamos? Lo antes posible, a menos que quieras un compromiso largo. Ella, nena, se rió. Una risa auténtica, que provenía de la alegría y no de la amargura. He esperado 23 años por una segunda oportunidad en la vida. No quiero esperar más. Decidieron acudir al reverendo Thomas al día siguiente. El reverendo era una figura complicada en Cedar Falls, de buen corazón, pero de voluntad débil, que se dejaba influir con demasiada facilidad por las personalidades más fuertes de su congregación. Aún así, era la única persona que podía celebrar un matrimonio, y la nena esperaba que aceptara. El reverendo Thomas vivía en una pequeña casa detrás de la iglesia. Cuando Eleanor y Caleb llamaron a su puerta a la mañana siguiente, él respondió con evidente renuencia,
mirándolos nerviosamente a ambos. Señora Hartwell, señor Stone, ¿en qué puedo ayudarles? Nos gustaría que nos casara, dijo Caleb con sencillez. El rostro del reverendo palideció. Casarlos. Pero señora Hartwell, ¿está segura de que es prudente? El pueblo ya no tiene nada que decir en mi vida, dijo Eleyanena con firmeza. Le pedimos como hombre de Dios que celebre el sacramento del matrimonio. ¿Lo hará? El reverendo Thomas se retorció las manos. La señora Henley se pondrá furiosa. La congregación. La congregación seguirá su ejemplo si usted muestra algo de firmeza, dijo Caleb. Su tono era ahora más severo. Ha permanecido impasible mientras veía cómo se perseguía a esta mujer durante 23 años. ¿No es hora de que haga lo correcto? El reverendo se estremeció. Eso no es justo. He intentado ser amable. La amabilidad en privado no significa nada cuando se permite la crueldad en público, dijo Eleyanena. Pero esta es su oportunidad, reverendo. Una oportunidad de hacer lo correcto públicamente, donde importa. El reverendo Thomas se quedó en silencio durante un largo rato, claramente luchando con su conciencia. Finalmente, suspiró. Muy bien, celebraré la ceremonia, pero no les mentiré. Habrá consecuencias. La señora Henley tiene mucha influencia. Deje que la ejerza. Caleb dijo, no estamos pidiendo la aprobación del pueblo, estamos pidiendo un matrimonio. Fijaron la fecha para una semana después, dando tiempo al reverendo para publicar las alianzas y a Eleyanena para prepararse. Mientras caminaban de vuelta hacia la cabaña de Eleyanena, se encontraron con Sarah Cooper sacando agua del pozo del pueblo. La chica levantó la vista, los vio y sonrió tímidamente. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba y luego se apresuró a acercarse. ¿Es cierto?, susurró. ¿De verdad se van a casar? Así es, confirmó Eleyanena. La sonrisa de Sarah se amplió. Me alegro mucho por usted, señora Hartwell. Se merece ser feliz. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Son flores silvestres que prensé el verano pasado. Las estaba guardando para... Bueno, no sé para qué las estaba guardando, pero me gustaría que las tuviera para su boda. El Eleanor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cogió el paquete con cuidado. Gracias, Sarah. Esto significa más de lo que imaginas. Ojalá pudiera ir a la ceremonia, dijo Sarah con nostalgia. Pero mi madre nunca me lo permitiría. Lo entiendo, pero gracias por esto. Eleyanena apretó la mano de la chica. Me has mostrado más amabilidad que la mayoría de la gente de este pueblo. Después de que Sarah se marchara apresuradamente, Eleyanena y Caleb continuaron su paseo en un cómodo silencio. Pero cuando se acercaban a la cabaña, Eleyanena vio algo que la hizo detenerse en seco. Alguien había dejado un montón de provisiones en su porche. Harina, azúcar, sal, café e incluso un tarro de miel. No había ninguna nota ni indicación de quién las había dejado, pero estaba claro que alguien de Cedar Falls había dejado esos regalos de forma anónima, sin querer enfrentarse a la ira de Martha Henley, pero tampoco dispuesto a permanecer completamente en silencio. Las cosas están cambiando, observó Caleb. Quizás, dijo Eleyanena con cautela, o tal vez solo sea una persona bondadosa que tiene demasiado miedo de mostrar su rostro. Una persona bondadosa es un comienzo. Durante los días siguientes, la pila de regalos anónimos creció. Alguien dejó una hermosa tela azul con la que se podría hacer un vestido perfecto. Otra persona dejó velas y una botella de vino. Cada mañana Eleanor encontraba algo nuevo, y cada mañana se preguntaba quién en Cedar Falls era lo suficientemente valiente como para dar, pero aún tenía demasiado miedo de ser reconocido. Entonces, 3 días antes de la boda, llegó el primer gesto abierto de apoyo. El reverendo Thomas trajo una carta a la cabaña que le había entregado un niño. La carta era de 3 familias de Cedar Falls, los Cooper, los Miller y los Johnson, que expresaban su apoyo y sus disculpas por los años de silencio. Sarah convenció a sus padres, explicó el reverendo Thomas, y ellos convencieron a los demás. No son todos, señora Hartwell, pero es un comienzo. Esa noche, mientras Eleyanena cosía la tela azul para confeccionar un sencillo vestido de novia, Caleb se sentó frente a ella y trabajó en un trozo de cuero para hacer un cinturón nuevo. La domesticidad de la escena impresionó a Eleyanena. Esa tranquila colaboración, ese espacio compartido, esa sensación de construir algo juntos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó de repente. Una vez que nos casemos,
el pueblo también se volverá contra ti. Te asociarán conmigo con toda la sospecha y la culpa. Caleb levantó la vista de su trabajo. Eleanor, he vivido solo en las montañas durante 15 años. Me he enfrentado a osos, ventiscas y una soledad tan profunda que podría volver loco a un hombre. Unos pocos habitantes del pueblo de mente estrecha. No me asustan. Sonrió. Además, prefiero enfrentarme a su desaprobación contigo que pasar otro día sin ti. Eleyanena sintió cómo una calidez se extendía por su pecho. No te merezco. Te mereces todo lo bueno que este mundo puede ofrecer, y pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que lo sepas. 2 días antes de la boda, Eleyanena recibió una carta. La habían deslizado bajo su puerta a primera hora de la mañana y la encontró cuando se despertó y fue a avivar el fuego. El sobre no tenía ninguna marca, estaba sellado, con cera sin decorar, y algo en él hizo que a Eleyanena le temblaran las manos al abrirlo. El mensaje que contenía era breve y no estaba firmado. Si sigues adelante con esta boda, te arrepentirás. Él te abandonará como todos los demás. O peor aún, morirá como lo hizo tu marido. Algunas personas están destinadas a estar solas. Acéptalo antes de que alguien más resulte herido. Eleyanena se quedó mirando las palabras hasta que se le nublaron los ojos. La amenaza era clara, aunque no lo fuera el autor. Pensó en ocultarle la carta a Caleb, pero se habían prometido ser sinceros el uno con el otro. Cuando él llegó esa mañana con casa fresca para el desayuno, ella le entregó la carta sin decir nada. Caleb la leyó y apretó la mandíbula. Esto es obra de Martha Henley. No lo sabes. ¿Quién más podría ser? Dejó la carta sobre la mesa. Eleyanena, esto no cambia nada. Seguiremos casándonos. Pero ¿y si te pasa algo? ¿Y sí? ¿Y si mañana no sale el sol? ¿Y si el arroyo se seca? ¿Y si pasan otras 100 cosas que pueden pasar o no? Caleb le tomó las manos. No podemos vivir nuestras vidas basándonos en lo que podría pasar. Solo podemos tomar decisiones basándonos en lo que sabemos ahora. Y yo sé que quiero casarme contigo. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Eleanor no podía sacudirse la inquietud que se había apoderado de ella. Esa tarde, mientras Caleb estaba en la ciudad comprando provisiones para la comida de la boda, Sarah Cooper llegó a la cabaña, sin aliento y claramente angustiada. Señora Hartwell, tenía que venir, tenía que advertirle. Las palabras de la chica salieron a borbotones. Oí a mi madre y a la señora Henley hablando. Están tramando algo para el día de tu boda. No sé exactamente qué, pero la señora Henley dijo que se aseguraría de que la boda nunca se celebrara. Eleanor sintió un frío y un temor que se le instalaron en el estómago. Gracias por decírmelo, Sarah. ¿Sabe tu madre que estás aquí? No. Se enfadaría mucho si lo supiera. Sarah miró por encima del hombro con nerviosismo. Debo irme, pero ten cuidado, por favor. Después de que Sarah se marchara, Eleyanena se quedó sola en la cabaña, con la carta y la advertencia pesando sobre ella. Quizás debería cancelar la boda. Quizás era egoísta arrastrar a Caleb a su maldita existencia. Quizás Martha tenía razón y algunas personas simplemente estaban destinadas a estar solas. Ella seguía allí sentada cuando Caleb regresó y él supo inmediatamente que algo iba mal. Cuando ella le contó la advertencia de Sarah, su expresión se volvió seria. Entonces tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Se puso de pie. La decisión estaba tomada. Voy a hablar directamente con Martha Henley. Voy a hacer que me diga la verdad. Caleb, no. No voy a permitir que siga escondiéndose detrás de amenazas y cartas anónimas. Besó la frente de Eleyanena. Confía en mí. Volveré antes de que anochezca. Pero no iba a ir a casa de Martha. En su lugar, Caleb fue a la iglesia, donde encontró al reverendo Thomas preparando el sermón del domingo. Necesito la verdad, dijo Caleb sin preámbulos. ¿Por qué Martha Henley odia tanto a Eleyanena? ¿Qué pasó realmente hace 23 años? El reverendo parecía incómodo. Señor Stone, no es asunto mío. Se convirtió en asunto suyo cuando aceptó casarnos. Si hay algo que deba saber, dígamelo ahora. El reverendo Thomas suspiró profundamente y dejó la Biblia sobre la mesa. Martha tenía una hermana menor, Caroline, una chica guapa, llena de vida. Estaba enamorada de un joven que había venido a Cedar Falls para establecerse, James Hartwell, el marido de Eleyanena. Caleb sintió que algo encajaba. James era amable con Caroline, pero no correspondía a sus sentimientos. Cuando Eleyanena llegó a la ciudad y James la cortejó a ella, Caroline quedó desconsolada. Se marchó de Cedar Falls poco después de su boda.
Dijo que no podía soportar verlos juntos. ¿Qué le pasó? Murió 6 meses después. Dijeron que fue por una enfermedad, pero Martha siempre creyó que fue por un corazón roto. Culpa a Eleyanena por robarle a James, por alejar a Caroline y por la muerte de su hermana. La voz del reverendo estaba cargada de un antiguo dolor. Era el dolor el que hablaba, no el sentido común. Pero el dolor puede ser algo muy poderoso. Caleb se quedó en silencio, procesando esta información. Así que Eleyanena ha pagado durante 23 años porque Martha no podía aceptar que el amor de su hermana no fuera correspondido. No lo estoy justificando, dijo rápidamente el reverendo Thomas. Lo que hizo Martha estuvo mal, pero usted me pidió la verdad y eso es lo que le he dado. Martha perdió a su hermana y necesitaba culpar a alguien. Armado con este conocimiento, Caleb fue a la casa de Martha Henley. La encontró en su jardín arrancando las últimas verduras de otoño antes de que la tierra se congelara por completo. Sé lo de Caroline, dijo. Las manos de Martha se detuvieron sobre el nabo que estaba arrancando. Lentamente se enderezó y lo miró. ¿Quién te lo dijo? ¿Importa? Sé que tu hermana amaba a James Hartwell. Sé que se marchó de la ciudad cuando él se casó con Eleanor. Y sé que murió. Y tú culpas a Eleanor por ello. Ella mató a mi hermana como si le hubiera clavado un cuchillo en el corazón, dijo Martha, con la voz temblorosa por la vieja ira. No, se casó con un hombre que no amaba a tu hermana. No es lo mismo. Caleb mantuvo la voz firme. La muerte de tu hermana fue una tragedia, pero no fue culpa de Eleyanena, y castigarla durante 23 años no va a devolver a Caroline. No lo entiendes. Entiendo el dolor, la interrumpió Caleb. Perdí a mi esposa y a mis hijos. Sé lo que es necesitar culpar a alguien, estar enfadado por lo injusto que es todo. Pero también sé que destruir la vida de una persona inocente no alivia ese dolor, solo lo extiende. El rostro de Martha se contrajo. Ella me lo quitó todo. Mi hermana era todo lo que tenía y ella la alejó de mí. El Eleyanena no alejó a nadie. Tu hermana se marchó porque no pudo tener lo que quería. Eso no es culpa de nadie, ni de Eleanor, ni de James, ni siquiera de Caroline. Es solo que la vida es dura. No espero que lo entiendas. Martha volvió a su jardín. Adelante, cásate con ella, pero no digas que no te lo advertí. La desgracia persigue a esa mujer. La única desgracia que ha perseguido a Eleanor eres tú. Esa noche, Caleb le contó a Eleyanena todo lo que había averiguado. Se sentaron juntos en la cabaña y Eleyanena escuchó con creciente comprensión y, curiosamente, con cierta compasión. Nunca conocí a Caroline, dijo en voz baja. James la mencionó 1 o 2 veces. Dijo que era una chica agradable, pero que no sentía nada por ella. No tenía ni idea de que ella lo amaba, ni idea de que se marchó por nuestra culpa. No fue por tu culpa, corrigió Caleb con delicadeza. Fue por su propio desamor. No se te puede culpar por quién amaba a James. El Eleanor se levantó y se dirigió al pequeño baúl donde guardaba sus pocas y preciadas pertenencias. Rebuscó entre viejas cartas y recuerdos hasta que encontró lo que buscaba, una fotografía descolorida que James había guardado en su bolsillo. La había encontrado entre sus cosas después de su muerte, pero nunca la había mirado de cerca. Ahora sí lo hizo. La fotografía mostraba a una joven de cabello oscuro y sonrisa amable de pie junto a James, pero James miraba hacia otro lado, con una expresión cortés pero distante. La mujer que Caroline Eleanor ahora conocía miraba a James con un anhelo inconfundible. Mira esto, dijo Eleyanena, mostrándole la fotografía a Caleb. Mira su rostro. Lo mira como si él fuera todo su mundo, pero míralo a él. Ni siquiera la está viendo realmente. Caleb estudió la fotografía. Esto debió de ser antes de que tú llegaras. Es la prueba que Martha necesita ver. Su hermana amaba a James, pero él no la correspondía. Está ahí, en esta fotografía. James no podía evitar a quien amaba, al igual que Caroline. ¿Se la enseñarás? Eleyanena lo pensó. No sé si serviría de algo. A veces la gente se aferra al rencor porque es lo único que les queda de la persona que han perdido. Si Martha deja de culparlo, ¿qué le queda? La verdad y quizá algo de paz. A la mañana siguiente, un día antes de la boda, Eleyanena tomó una decisión. Iría a ver a Martha Henley y le enseñaría la fotografía. Le diría a Martha que entendía el dolor de perder a alguien, que lamentaba la muerte de Caroline, aunque no fuera culpa suya. Caleb quería acompañarla, pero Eleyanena insistió en ir sola.
Esto es entre Martha y yo, de mujer a mujer, de dolor a dolor. El Eleyanena encontró a Martha en su casa, sentada en una silla junto a la ventana con un bordado en el regazo. Martha levantó la vista cuando la ama de llaves le indicó a Eleyanena que pasara, y su rostro se endureció de inmediato. ¿Qué quieres? Quiero mostrarte algo. Eleyanena se sentó sin que la invitaran y colocó la fotografía en la mesita que había entre ellas. Es tu hermana, ¿verdad? Con mi marido, antes de venir a la ciudad. La mano de Martha tembló al coger la fotografía. Su rostro se contrajo al mirarla. Al mirarla de verdad, quizás por primera vez. Lo quería mucho, susurró Martha. Lo veo, y siento que la hicieran sufrir. Siento que muriera. Pero Martha, mira a James en esta fotografía. Mira cómo está de pie, cómo mira hacia otro lado. Estoy segura de que él la quería, pero no la amaba como ella lo amaba a él. Eso no es culpa de nadie. Es simplemente cómo funciona el corazón a veces. Ella murió de un corazón roto. Murió porque la vida es injusta y trágica, y a veces no hay nadie a quien culpar. Eleanor se inclinó hacia adelante. Sé lo que es perder a alguien a quien amas. James me fue arrebatado de forma violenta y sin sentido. Yo también quería culpar a alguien, pero culpar a Tucker, culpar a los hombres que mintieron por él, culparme a mí misma, nada de eso trajo de vuelta a James. Solo me envenenó. Martha lloraba ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. He estado tan enfadada durante tanto tiempo. Lo sé, pero Martha, yo no soy tu enemiga. Nunca lo fui. Las dos somos mujeres que hemos perdido a personas que amábamos. Las dos sabemos lo que es el dolor. ¿No podemos encontrar alguna forma de superar esto? Durante un largo rato, Martha no dijo nada. Luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo, no sé si podré. Entonces, al menos, deja de intentar hacerme daño. Por favor, mañana me caso con un buen hombre que me hace sentir menos sola. Déjame tener esto. Déjame tener un día de felicidad después de 23 años de dolor. Martha volvió a mirar la fotografía, el rostro esperanzado de su hermana y la expresión distante de James. Algo pareció romperse en su interior. Un muro que había mantenido durante mucho tiempo se derrumbó bajo el peso de la verdad. Te dejaré en paz, dijo finalmente. No interrumpiré tu boda, pero no puedo prometerte más que eso. Todavía no. No era perdón. Ni siquiera era reconciliación, pero era suficiente. Eleyanena salió de la casa de Martha sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. La verdad había salido a la luz. La fotografía había mostrado lo que las palabras no podían. Y aunque Martha tal vez nunca dejara de lado por completo su ira, había aceptado dejar que Eleyanena tuviera su día de boda en paz. Eso era todo lo que Eleyanena podía pedir. El día antes de la boda amaneció despejado y frío, con un cielo azul brillante que parecía prometer cosas buenas. Eleyanena se despertó temprano, con el estómago revuelto por una mezcla de emoción y aprensión persistente. A pesar de la promesa de Martha de no interrumpir la ceremonia, Eleyanena no podía quitarse de la cabeza el temor de que algo saliera mal. Caleb llegó poco después del amanecer con un ramo de ramas de hoja perenne. Para decorar la iglesia, explicó, pensé que deberíamos darle un aire festivo, aunque solo estemos nosotros y el reverendo, pero no estarían solo ellos y el reverendo. A lo largo de la mañana, varios vecinos se acercaron discretamente a la cabaña de Eleyanena para ofrecerle su apoyo. Los molineros trajeron una cesta de manzanas y conservas. Los Johnson entregaron un pastel recién horneado, sencillo pero hecho con mucho cariño. Incluso el viejo señor Peterson, que regentaba la caballeriza y nunca había dirigido más de 3 palabras a Eleanor en 23 años, se detuvo con una botella de whisky para la celebración. Las noticias se habían difundido, observó Caleb, mientras veían alejarse al señor Peterson. No todos en este pueblo estaban de acuerdo con cómo te habían tratado. Simplemente tenían demasiado miedo de Martha para decirlo. Hasta ahora. Al enfrentarte a Martha, al mostrarle esa fotografía, al dejar que viera la verdad, has dado valor a otras personas. Sarah Cooper llegó por la tarde con un regalo que dejó sin aliento a Eleyanena. Era un velo de novia, delicado y hermoso, claramente cosido con mucho cuidado. Lo hice yo misma, dijo Sarah tímidamente, y la señora Miller me ayudó con el encaje, y la señora Johnson añadió el bordado. Queríamos que tuvieras algo especial. Eleyanena sostuvo el velo con cuidado,
pasando los dedos por las intrincadas costuras. Lo hicisteis vosotras, todas vosotras. Trabajamos juntas en él durante los últimos 3 días. Después de que hablaras con la señora Henley y se corriera la voz sobre lo que realmente le pasó a su hermana, algunas de nosotras sentimos... Sara hizo una pausa, buscando las palabras. Nos sentimos avergonzadas. Deberíamos haber cuestionado la historia hace años. Deberíamos haberte defendido. No lo hicimos y no podemos cambiar eso. Pero queríamos hacer algo ahora. Ella nena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es lo más bonito que me han regalado nunca. Gracias. Después de que Sara se marchara, ella nena se sentó con el velo en el regazo, abrumada por el repentino cambio en sus circunstancias. Hace un mes, estaba completamente sola, resignada a vivir sus días en aislamiento. Ahora se iba a casar, recibía regalos de los vecinos y veía la posibilidad de formar parte de una comunidad después de años de exilio. Es casi demasiado, le dijo a Caleb. Sigo esperando que aparezca un espíritu, algo que lo arruine todo. Nada lo va a arruinar. Caleb se sentó a su lado y le tomó la mano. Pero entiendo el miedo. Después de tantos años de dolor, es difícil confiar en las cosas buenas. Esa noche, el reverendo Thomas visitó la cabaña. Parecía preocupado, y a ella nena se le encogió el corazón, temiendo que hubiera venido a cancelar la boda. Te debo una disculpa, dijo el reverendo en cambio. La he escrito porque quería asegurarme de decirlo correctamente. Sacó una carta doblada de su bolsillo. Señora Hartwell, le he fallado gravemente. Como ministro de Dios, era mi deber proteger a todos los miembros de mi rebaño, especialmente a los vulnerables y que sufrían. En cambio, me quedé de brazos cruzados mientras la perseguían. Me dije a mí mismo que estaba siendo diplomático, manteniendo la paz sin tomar partido. Pero la neutralidad ante la injusticia no es diplomacia, es cobardía. Ella nena tomó la carta, sorprendida por su formalidad. No puedo deshacer el pasado, continuó el reverendo Thomas, pero puedo prometerle que, a partir de hoy, contará con todo mi apoyo. Y mañana, cuando los une en matrimonio, lo haré con alegría y sin reservas. Gracias, dijo ella nena en voz baja. Esto significa más de lo que imagina. Después de que el reverendo se marchara, ella nena leyó la carta en voz alta a Caleb. Era minuciosa y sincera en su autoexamen, reconociendo momentos específicos en los que debería haber intervenido y no lo hizo. Al final, escribió: Has mostrado a esta ciudad lo que es la gracia. Ante la crueldad te mantuviste amable. Ante la injusticia, buscaste la comprensión en lugar de la venganza. Eres mejor cristiano que cualquiera de nosotros, y tu ejemplo me hace sentir humilde. Es un buen hombre, dijo Caleb, solo que débil, pero ahora está encontrando su fuerza. Todos estamos encontrando algo, respondió ella nena. Fuerza, valor, esperanza, lo que sea que hayamos perdido por el camino. Esa noche, ella nena no pudo dormir. Se tumbó en su estrecha cama, mirando al techo, pensando en el día siguiente. Se convertiría en la señora de Caleb Stone. Ya no estaría sola. Tendría un compañero, alguien que la viera y la valorara. La idea era emocionante y aterradora a la vez. ¿Y si había olvidado cómo ser esposa? ¿Y si 23 años de aislamiento habían roto algo esencial en ella? ¿Y si Caleb acababa arrepintiéndose de su elección? Hacia medianoche, incapaz de soportar más esos pensamientos recurrentes, ella nena se levantó y encendió una vela. Sacó su diario de cuero, el mismo diario que había llevado durante 23 años, y pasó a una página en blanco. Escribió: Mañana me caso con Caleb Stone. Tengo miedo, no de él, sino de la esperanza. La esperanza me ha hecho daño antes. Me prometió un futuro con James y luego me arrebató ese futuro. Me susurró que tal vez la ciudad acabaría aceptándome, y en cambio se volvieron más crueles. La esperanza ha sido mi enemiga durante tanto tiempo que apenas la reconozco como amiga. Pero Caleb es real. Su amabilidad es real. Los cambios en el pueblo son reales. Y tengo que creer que esta vez la esperanza no me traicionará. Tengo que creer que merezco esta segunda oportunidad en la vida, en el amor, en pertenecer a algo. Así que mañana me pondré el vestido azul que cosí y el velo que hizo Sara. Entraré en esa iglesia con la cabeza bien alta. Pronunciaré mis votos y sentiré cada palabra. Y elegiré la esperanza de forma deliberada y valiente una vez más. James, si puedes oírme donde quiera que estés,
Espero que lo entiendas. Siempre te querré y atesoraré el breve tiempo que pasamos juntos, pero sigo viva y necesito vivir. Creo que tú querrías eso para mí. Eleyanena dejó el bolígrafo y leyó lo que había escrito. Sentía como si se cerrara un capítulo y se abriera otro. Volvió a hojear las páginas de su diario, leyendo las entradas de años pasados, el dolor crudo de los primeros días, la amarga resignación de los años intermedios, la lenta erosión de la esperanza. Pero las entradas más recientes eran diferentes. Mencionaban la amabilidad de Caleb, la flor silvestre que le había regalado, la sensación de sentirse vista. Documentaban pequeñas alegrías. Casi había olvidado cómo reconocer el sabor del café auténtico, el calor de un fuego compartido, el sonido de la voz de otra persona pronunciando su nombre con dulzura. Eleyanena cerró el diario y lo guardó en el baúl. Mañana empezaría un nuevo diario, uno que no estuviera definido por la pérdida y el aislamiento. O tal vez no llevaría ningún diario. Quizás estaría demasiado ocupada viviendo como para pasar las tardes escribiendo sobre la vida. La mañana de la boda llegó con más nieve. Elena se despertó y encontró el mundo transformado en un paraíso invernal. Todo estaba cubierto de un polvo blanco y fresco que brillaba con la luz del amanecer. Parecía una bendición, un nuevo comienzo. Caleb había pasado la noche en su campamento, siguiendo la tradición de que el novio no debe ver a la novia antes de la ceremonia. Pero había dejado una nota debajo de la puerta de Eleyanena, que ella encontró cuando fue a encender la chimenea. Eleanor, decía la nota con su letra tosca, hoy comenzamos nuestra vida juntos. Prometo verte todos los días, escucharte todos los días, valorarte todos los días. Prometo estar a tu lado cuando el pueblo sea amable y cuando sea cruel. Prometo ser tu compañero en todo. Prometo amarte no porque necesites ser amada, sino porque mereces ser amada. Nos vemos en la iglesia. Caleb Eleyanena se llevó la nota al pecho y sintió que el corazón se le hinchaba de emoción. Esto estaba sucediendo de verdad. Después de 23 años de espera, de sobrevivir, de simplemente aguantar, por fin le estaba pasando algo realmente bueno. Pasó la mañana preparándose con más cuidado del que había puesto en nada en años. Se lavó el pelo con agua calentada al fuego y se lo secó junto a la chimenea. Se puso su vestido azul, cuidadosamente cosido para que le quedara perfecto. Se colocó el velo en la cabeza y se miró en el pequeño espejo que había pertenecido a James. La mujer que la miraba no era la joven novia de hacía 23 años. Era más mayor, marcada por el tiempo y las dificultades. Pero había algo en sus ojos que no había estado allí en años. Una luz, una esperanza, una disposición a aceptar lo que viniera después. Un golpe en la puerta la hizo volverse. Era Sarah Cooper, vestida con su mejor traje de domingo, con su madre detrás de ella. «Hemos venido a acompañarte a la iglesia», dijo Sarah. «Si nos lo permites». Eleyanena miró a Susan Cooper, que había sido una de las aliadas más leales de Martha durante años. La mujer parecía incómoda, pero decidida. «Lo siento», dijo Susan simplemente. «Por todo, me gustaría compensarte si me lo permites. Sería un honor para mí que ambas me acompañaran», dijo Eleyanena. Mientras atravesaban la ciudad cubierta de nieve hacia la iglesia, Eleyanena notó que las cortinas se movían en las ventanas. La gente observaba, algunos con hostilidad, sin duda, pero otros con curiosidad y tal vez incluso con aprobación. Cuando llegaron a la iglesia, Eleyanena se detuvo en la puerta. A través de las ventanas, pudo ver que los bancos no estaban vacíos. Al menos una docena de habitantes del pueblo habían acudido. Los Miller, los Johnson, los Peterson y otros. Habían acudido para ser testigos de su boda, para alinearse públicamente con ella, para declarar que el antiguo orden estaba cambiando. Y allí, de pie en la parte delantera de la iglesia, junto al reverendo Thomas, estaba Caleb. Llevaba su mejor ropa, sencilla, práctica, propia de la frontera, pero limpia y cuidadosamente arreglada. Cuando vio a Eleyanena a través de la ventana, su rostro se iluminó con una sonrisa que lo transformó de un hombre de montaña curtido en algo parecido a la alegría. ¿Lista?, preguntó Sarah con delicadeza. Eleyanena respiró hondo. «Sí, estoy lista». Empujó la puerta de la iglesia y entró en su futuro. El corazón de Eleyanena se detuvo. Se giró, medio esperando que Martha Henley irrumpiera con algún último acto de sabotaje. Pero no era Martha.
Era una mujer que Eleyanena nunca había visto antes, alta y digna, quizá de unos 60 años. Llevaba un vestido oscuro de viaje y se movía con una autoridad tranquila. Detrás de ella había dos hombres, claramente sus acompañantes durante el viaje. La mujer caminó lentamente por el pasillo, con la mirada fija en Eleanor. Cuando llegó al frente de la iglesia, se detuvo y estudió el rostro de Eleyanena con una intensidad que resultaba casi incómoda. «Tú eres Eleyanena», dijo la mujer. No era una pregunta. «Lo soy, y tú eres...». «Me llamo Margaret Hartwell». Era la tía de James. La voz de la mujer era suave a pesar de su porte formal. «Hace poco que supe de tu existencia y de lo que le pasó a mi sobrino. Vine tan pronto como pude para encontrarte». Eleyanena sintió que el mundo se tambaleaba. La familia de James. Nunca había conocido a ninguno de ellos. James se había distanciado de la mayoría de sus parientes y se había abierto camino por su cuenta en la frontera. Ella había dado por sentado que, o bien no sabían nada de ella, o bien no les importaba. «No lo entiendo», logró decir Eleyanena. Margaret miró a Caleb y luego volvió a mirar a Eleanor. «Quizá podríamos hablar en privado, aunque veo que he interrumpido su boda. Mis más sinceras disculpas». «No lo sabía. Acabamos de terminar la ceremonia», intervino amablemente el reverendo Thomas. «Quizá podrían acompañarnos en la celebración. Después habrá tiempo para hablar». Margaret inclinó la cabeza. «Eso estaría bien». La comitiva nupcial se trasladó de la iglesia al pequeño salón comunitario contiguo, donde los vecinos habían dispuesto mesas repletas de comida y bebida. Era una celebración modesta en comparación con algunas bodas, pero para Eleanor resultaba abrumadora. Toda esa gente se había reunido para honrar su matrimonio, para celebrar con ella, pero su mente solo estaba presente a media. La otra mitad estaba consumida por preguntas sobre Margaret Hartwell y lo que la había traído a Cedar Falls. Durante toda la celebración, Margaret permaneció al margen, observando en silencio. Aceptó una taza de sidra y un plato de comida, pero habló poco, pareciendo contenta con observar. Finalmente, cuando la tarde daba paso a la noche, se acercó a Eleanor y Dolliander Caleb. «¿Podemos hablar ahora?», preguntó. Salieron al frío, lejos del ruido y el calor del salón. El sol se ponía pintando la nieve de tonos rosados y dorados. «Te debo una explicación», comenzó Margaret, «y una disculpa. James era el hijo de mi hermana. Cuando se fue al oeste, perdimos el contacto. Mi hermana murió poco después y supuse que James se había construido una vida aquí y era feliz. No sabía que se había casado. No sabía que había muerto. No hasta hace 3 meses». «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Eleanor. «Un conocido mutuo pasó por Cedar Falls y oyó la historia. Cuando regresó al este, lo mencionó, sin saber que yo era pariente de James, pero reconocí el nombre inmediatamente». Margaret hizo una pausa y su compostura se resquebrajó ligeramente. «Hice algunas averiguaciones. Descubrí lo que le había pasado a James y descubrí lo que te pasó a ti después. ¿Te refieres al trato que me dio el pueblo?». «Sí. Y me horrorizó que la viuda de mi sobrino hubiera sido abandonada y perseguida por algo que no era culpa suya». Margaret metió la mano en su bolso y sacó un sobre. «James tenía una pequeña herencia de su madre, mi hermana. Debería haberte correspondido a ti tras su muerte, pero como no sabíamos nada del matrimonio, ha permanecido en un banco de Filadelfia todos estos años. Es tuyo por derecho». Eleyanena cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque bancario por una suma que la dejó sin aliento, más dinero del que había visto en toda su vida. «Esto es demasiado. Es exactamente lo que te corresponde», dijo Margaret con firmeza. «Y es mucho menos de lo que te mereces después de todo lo que has soportado. Si lo hubiera sabido, habría venido a buscarte hace años. Te habría traído al este, te habría dado un hogar, una familia». Eleyanena sintió la mano de Caleb en su hombro, estabilizándola. «Gracias», susurró. «No sé qué decir. Di que lo usarás para construir una buena vida». Margaret sonrió, la primera sonrisa sincera que Eleyanena le había visto. «Veo que ya has empezado con este matrimonio. Tu marido parece un buen hombre». «El mejor», asintió Eleanor, mirando a Caleb. «Entonces estoy contenta. No puedo deshacer el pasado, pero puedo asegurarme de que tu futuro esté a salvo». Margaret miró hacia el salón, donde continuaba la celebración. «Me quedaré en la ciudad unos días. Me gustaría conocerte mejor, si estás dispuesta a aprender sobre la vida de James aquí y la tuya».
Me gustaría mucho. Cuando Margaret regresó al salón, Eleyanena se quedó en la nevada tarde con Caleb, sosteniendo el cheque bancario que representaba una seguridad financiera que nunca había imaginado. Esto lo cambia todo, dijo ella. Cambia algunas cosas, corrigió Caleb, pero las cosas importantes siguen igual. Estamos casados, estamos juntos, estamos construyendo una vida que ahora podemos construir sin preocuparnos por cada centavo. La nena se apoyó en él. Podríamos mejorar la cabaña, comprar ganado, tal vez incluso ayudar a otros que están pasando apuros. Podríamos hacer lo que quisiéramos, asintió Caleb. Pero ahora mismo, quiero volver a nuestra celebración de boda. Vamos, señora Stone, nuestros invitados están esperando. Eleyanena sonrió al oír el nombre de señora Stone. Ya no era Eleyanena Hartwell, la viuda maldita. Era Eleyanena Stone, esposa amada, miembro de la familia recuperado, mujer con futuro. Volvieron al calor del salón, cogidos de la mano, listos para celebrar no solo el día de su boda, sino el comienzo de todo lo que vendría después. 6 meses pasaron como un sueño. La primavera llegó a Cedar Falls, derritiendo la nieve y trayendo un nuevo crecimiento a la tierra. La nena se paró en el porche ampliado de su cabaña, ahora la cabaña de ambos, suya y de Caleb, y miró el jardín que había cuadruplicado su tamaño. Con el dinero de la herencia, habían contratado ayuda para despejar más tierra, construir un granero adecuado y comprar pollos, cabras e incluso una vaca lechera. Pero más que las mejoras físicas, fue el cambio en la vida cotidiana de Eleyanena lo que más le impactó. Ya no estaba sola. Caleb estaba a su lado cada mañana cuando se despertaba y cada noche cuando se iba a dormir. Trabajaban juntos, comían juntos, hacían planes juntos y poco a poco, con cuidado, Eleyanena estaba aprendiendo a aceptar que aquello era real y duradero. El pueblo también había cambiado. No del todo. Todavía había quienes la evitaban, quienes se aferraban a los viejos prejuicios, pero ya no eran tantos. Martha Henley se había marchado de Cedar Falls 2 meses después de la boda y se había ido a vivir con unos parientes a Oregón. Antes de marcharse, acudido a la cabaña por última vez. No puedo reparar el daño que te causé, había dicho Martha, de pie, rígida, en el porche, incapaz de mirar a Eleyanena a los ojos. Y no puedo decir sinceramente que te haya perdonado, aunque sé que no hay nada que perdonar, pero puedo alejarme de tu vida para que mi presencia ya no te cause dolor. No era la disculpa que Eleyanena habría deseado, pero era algo, un reconocimiento, un final. Con la marcha de Martha, la dinámica social de Cedar Falls cambió notablemente. Las personas que antes temían mostrar amabilidad hacia Eleyanena ahora se sentían libres de hacerlo. Recibió invitaciones para eventos sociales de la iglesia, círculos de costura y reuniones comunitarias. No aceptó todas. 23 años de aislamiento le habían hecho valorar su privacidad, pero aceptó las suficientes como para sentir que por fin formaba parte de la comunidad. Sarah Cooper se había convertido en una visitante habitual, pasando al menos una vez a la semana para ayudar con el jardín o simplemente para charlar. La chica era inteligente y curiosa, y le preguntaba a Eleyanena sobre su vida antes de Cedar Falls, sobre libros, sobre el mundo en general. Eleyanena se convirtió en una especie de mentora, prestándole a Sarah libros de su pequeña colección y fomentando su inteligencia natural. «Me recuerdas a mí misma, a tu edad», le dijo Eleyanena a Sarah una tarde mientras desbrozaban juntas el huerto. Llena de preguntas y sueños. «¿Has cumplido tus sueños?», preguntó Sarah. Eleyanena reflexionó cuidadosamente sobre la pregunta. «No los que tenía a los 15 años. Esos sueños murieron con mi primer marido. Pero ahora tengo otros sueños. Y sí, creo que los estoy cumpliendo». «¿Cuáles son? ¿Tus sueños actuales?» «Construir una buena vida con Caleb. Ser útil a los demás. Quizás ayudar a personas que están pasando por las mismas dificultades por las que yo pasé». Eleyanena arrancó una mala hierba rebelde. «Tu madre y yo hemos estado hablando de crear un fondo benéfico para viudas y mujeres en situaciones difíciles, utilizando parte de mi herencia para ayudarlas a recuperarse». Sarah abrió mucho los ojos. «Eso es maravilloso. Hay mujeres en la ciudad que podrían necesitar ese tipo de ayuda. Lo sé. Yo fui una de ellas durante 23 años.
Margaret Hartwell se había quedado en Cedar Falls durante 2 semanas después de la boda para conocer a Ella la nena y aprender sobre la vida de James en la frontera. Antes de regresar a Filadelfia, le había hecho prometer a Ella la nena que le escribiría con regularidad y que la visitaría si alguna vez venía al este. Sois familia. Margaret le había dicho, la última conexión que tengo con mi sobrino. No te perderé como le perdí a él. Las cartas entre ellas se habían convertido en una fuente de alegría para Eleanor. Margaret escribía sobre la vida en la ciudad, sobre eventos culturales y noticias familiares. Ella nena escribía sobre la granja, sobre Caleb, sobre el panorama social de Cedar Falls, que cambiaba lentamente. Era una conexión con un mundo más amplio que ella nena no se había dado cuenta de que echaba de menos. Una tarde a finales de la primavera, mientras Eleanor y Caleb estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, Caleb sacó su reloj de bolsillo de plata, lo abrió, miró la fotografía de su primera familia y se la mostró a ella nena. He estado pensando, dijo en voz baja, en Ana y los niños, en cómo he pasado 15 años huyendo de su recuerdo, y creo que es hora de dejar de huir para honrarlos como es debido. Cerró el reloj con cuidado. Me gustaría plantar un árbol para ellos aquí, en nuestra tierra. Un memorial. Ella nena le tomó la mano. Me parece precioso. También podríamos plantar uno para James. Un jardín del recuerdo, dijo Caleb, para las personas que amamos y perdimos, y para la vida que estamos construyendo en su honor. Al día siguiente plantaron 3 árboles en el límite de la propiedad. Un roble robusto para Anna, 2 árboles jóvenes para Thomas y Mary, y un cerbal para James. Eleanor y Caleb se quedaron juntos, con las manos unidas, y rezaron en silencio por las personas que los habían moldeado, pero que ya no podían estar con ellos. Ellos querrían que fuéramos felices, dijo ella nena. Creo que sí, coincidió Caleb, y creo que lo somos. Esa noche, ella nena se sentó a la mesa con su viejo diario de cuero abierto ante ella. No había escrito en él en semanas, demasiado ocupada viviendo como para documentar su vida. Pero esa noche se sintió impulsada a añadir una última entrada. Escribió, hace 23 años, perdí a mi marido y mi lugar en el mundo. Pasé más de 2 décadas creyendo que estaba destinada a estar sola, que de alguna manera estaba maldita o que no era digna de amor y de formar parte de una comunidad. Estaba equivocada. No estaba esperando a que alguien me salvara. Estaba esperando a alguien lo suficientemente valiente como para verme tal y como soy, y a mí misma lo suficientemente valiente como para dejarme ver. Caleb es esa persona. Esta vida que estamos construyendo juntos es todo lo que nunca me atrevía a esperar. La cabaña es cálida y está llena. El jardín está floreciendo. El pueblo me ha abierto poco a poco sus brazos. Y soy feliz, verdaderamente, profundamente, casi aterradoramente feliz. No sé lo que me depara el futuro, pero sé que no lo afrontaré sola, y eso lo cambia todo. Ella nena cerró el diario y lo dejó a un lado. Mañana empezaría un nuevo diario, uno centrado en el futuro en lugar del pasado. O tal vez no llevaría ningún diario, tal vez simplemente viviría plenamente y en el presente, saboreando cada día tal y como viniera. Afuera, el sol se había puesto por completo, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Caleb se colocó detrás de ella y le puso las manos sobre los hombros. ¿Lista para irte a la cama?, le preguntó. Ella nena se levantó y se volvió hacia él. Este hombre que lo había cambiado todo con 2 simples palabras pronunciadas a la luz del fuego hace 6 meses. Le tomó la mano y sonrió. Sí, dijo, estoy lista. Entraron juntos en la cabaña, en su hogar, en su vida, en su futuro cuidadosamente elegido. Y detrás de ellos la puerta se cerró suavemente sobre 23 años de soledad, dejando solo esperanza y amor y la promesa de todos los mañanas que aún estaban por llegar.